Hola muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bien, aquí ya nos estamos uniendo. ¿Qué tal les fue el fin de semana? O bueno, la semana pasada con la entrega del trabajo y en general pues con el taller. ¿Hubo algún inconveniente de pronto resolviéndolo o de pronto para entregarlo? ¿Todo bien entonces? Igual cualquier cosa me pueden comentar. Yo todavía no he empezado a revisarlos, así que me pueden escribir, me pueden avisar si hay algún inconveniente con el tema de pues con el tema del taller de la semana pasada. Y no creo que hayan tenido tampoco problemas adicionales con el quiz. Ya pues lo del quiz también lo resolvimos. Eh, Tampoco lo he revisado, pero bueno, ya ustedes deben tener alguna idea de cómo se resolvía y qué había que hacer, listo. O si de pronto hay alguna confusión todavía, pues me pueden comentar. Bueno, debo asumir que entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bien. Bien, entonces ya pues con el taller y con el quiz quedaría cerrada la parte de solución de ecuaciones, ¿sí? Que correspondería a algunos métodos numéricos que vimos, como el método de Newton, el método de la bisección, el método de la secante, muchos otros que no vimos, que no revisamos, pero que digamos que la idea no es como tal estudiar todos los métodos, sino pues tener una idea general de que los métodos numéricos existen por alguna razón, son aplicables en determinados contextos, tienen unas ventajas, tienen unas desventajas, y pues que en general, digamos que su dificultad no está como tal en la aplicación o en cómo se implementa, sino, sino en general, digamos, en qué método escoger, por qué escoger ese método. Sí, digamos que estos son el tipo de cosas que podríamos nosotros empezar a analizar, que pues es la idea que nosotros empecemos a evaluar cuando tengamos que utilizarlos. Por acá me hablan, en el chat me preguntan si hay un inconveniente por haber entregado el taller a las 11:59 y aparece como entrega retrasada. Entonces, pues no, finalmente ahí la hora es la que marca eh, las condiciones de entrega. Sí, entonces no hay ningún inconveniente si de pronto aparece como entrega retrasada o entrega con retraso, creo que es que aparece, siempre y cuando la hora aparezca como es. ¿Listo? Regálenme un momento que por acá tengo problemas con la ventana de Zoom.
Bien, no sé, aquí tenía unos inconvenientes extraños con Zoom, pero parece que ya. Bueno, más allá de ecuaciones por sí solas, normalmente los problemas o los problemas matemáticos, los problemas de ingeniería son usualmente expresados como sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar problemas tales que se resuelvan o que se planteen a través de una sola ecuación, pero digamos que lo más común es encontrar sistemas de ecuaciones. Y bueno, tal vez no son los sistemas de ecuaciones que nosotros estemos acostumbrados a ver en la academia, de 3x3, de 4x4, sino que suelen ser problemas mucho más grandes, ¿no? En dimensión. Y pues bueno, ahí también es una oportunidad donde nosotros podemos empezar a aplicar diferentes estrategias numéricas, eh, digamos que no tan convencionales en lo que nosotros quizá vemos en nuestros otros cursos de álgebra, de cálculo, sino un poquito más prácticos, ¿verdad? Entonces, digamos que continuando con esa línea, es que aparece este nuevo módulo de esta parte del curso, que corresponde pues a evaluación o a solución de sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes de empezar como tal con la solución de las ecuaciones, es necesario hacer un repaso de álgebra matricial, ¿sí? De todo lo que nosotros quizá hayamos visto en nuestros cursos de álgebra, de cálculo, ¿sí? Entonces, bien, es importante tener algunos de esos conceptos claros. Y voy a dejar por acá la ventana. Es importante tener algunos de esos conceptos claros para poder empezar a utilizarlos de manera adecuada cuando necesitemos resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, de vectores. Entonces, finalmente los vectores, al igual que las matrices, son arreglos. La diferencia es que los vectores pues son arreglos unidimensionales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los vectores fila, como estos que están acá en esta parte, y vectores columna, ¿sí? Digamos que ahí no hemos tenido ninguna novedad, eso es algo que nosotros ya conocemos, que hemos venido manejando, y lo mismo pues hablamos de los vectores identidad, que son aquellos que tienen por magnitud 1, por ejemplo aquí estos tres vectores, que si de pronto ustedes recuerdan sus conceptos de álgebra, son base para un sistema o para un espacio dimensional de orden 3, entre otras cosas. Pero también tenemos matrices, ¿sí? Entonces, al igual que los vectores, las matrices son arreglos. La diferencia, pues aquí viene siendo por el tema dimensional, entonces en este caso la dimensión es 2. Y al igual que con vectores, también tenemos matrices cero, matrices identidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos los elementos de una matriz, por ejemplo, su diagonal principal, y vemos que existen matrices que se denominan matrices diagonales de acuerdo a su constitución. En este caso, pues vemos que los únicos elementos diferentes de cero están sobre la diagonal principal. Entonces, estos conceptos son importantes para la resolución de ecuaciones, para trabajar con matrices, para resolver o para plantear sistemas de ecuaciones.
Lo mismo que la matriz identidad, en este caso hablamos de unos solo en la diagonal principal, independientemente del tamaño de la matriz. Y algunos otros conceptos, como por ejemplo una matriz simétrica, en donde vemos que los elementos reflejados corresponden al mismo valor. Entonces aquí, como les comentaba, tenemos una diagonal principal y alrededor de esa diagonal principal vemos una simetría. Entonces, recordemos elemento fila 1, columna 2, entonces elemento 1, 2 es simétrico o corresponde con el elemento 2, 1. Lo mismo aquí con el elemento 1, 3, el elemento 3, 1, el elemento 2, 3 y el elemento 3, 2. Y pues por supuesto la diagonal en este caso pues no interfiere porque no tiene un opuesto. Y así como tenemos matrices simétricas, matrices diagonales, hablamos de matrices triangulares. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una matriz triangular superior. Entonces, siempre tomando como referencia la diagonal principal, en este caso que está aquí conformada por 1, 4, 4, 1. Y si los elementos de aquí para abajo son iguales a 0, hablamos de una matriz triangular superior. Si en este caso los elementos diferentes de 0 estuvieran los de abajo y los iguales a 0 serían los de arriba, tendríamos una matriz triangular inferior. Y fíjense que una combinación de las dos, en este caso tendremos elementos 0 tanto arriba como abajo, podemos verla como una matriz diagonal, pero si quisiéramos también podríamos verla como una matriz triangular, ya sea superior o inferior. ¿Sí? Digamos que algunos de estos conceptos son fundamentales para la resolución o para la aplicación de algunos métodos, de algunos algoritmos. El álgebra lineal es fundamental, sobre todo también en temas numéricos, sobre todo porque nos permite hacer optimizaciones de cálculos y resolver de forma, digamos, más rápida o más precisa algunos problemas. Por supuesto, también está un concepto muy importante que es el tema de los determinantes, que bueno, como sabemos, están definidos únicamente para matrices cuadradas. No, pues no mencionamos que era una matriz cuadrada, pero ya nosotros sabemos que una matriz cuadrada corresponde a una matriz de tamaño simétrico, o bueno, que tiene las mismas filas y que tiene las mismas columnas. En este caso tenemos acá una matriz de 3 por 3. Si nosotros queremos hallarle el determinante a esa matriz, existen diferentes métodos, pero digamos que lo más utilizado o la definición corresponde a descomponer la matriz, ¿sí? Entonces tomar un elemento y tomar el determinante de lo que falta. En este caso tenemos los elementos que vamos a tomar son los elementos de la primera columna. Tenemos el primer elemento 2, lo multiplicamos por un determinante de una matriz más pequeña, en este caso que la que queda aquí, la matriz de cofactores que corresponde a eliminar esta fila y esta columna, bueno, esta fila y esta columna. Al mismo tiempo seguimos con el segundo elemento y vamos alternando el signo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos más, aquí tenemos menos, aquí tenemos más. Este menos corresponde al elemento como tal. Y en cada uno de los casos vamos tomando la matriz de cofactores. Y finalmente, pues para una matriz cuadrada vamos a obtener un determinante que corresponde a un escalar. Digamos que todos estos conceptos ya pues ustedes deben tenerlos claros. Si no los tienen claros, pues habría falta hacer un repaso. Pero digamos que sí es importante tenerlos siempre muy en cuenta, ¿no? Voy a poner esto por acá.
Continuemos entonces. Entre matrices también podemos realizar diferentes operaciones. Entonces, digamos que las básicas serían la multiplicación y la suma. La suma la podemos ver como una suma con signo, entonces también podríamos convertirla en una resta. Y sabemos que está definida solo si dos matrices tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque esta suma o esta suma con signo, que podríamos convertir en resta, corresponde a sumar elemento por elemento de una matriz, o de dos matrices, o de varias matrices, mejor. Con la multiplicación, pues entonces también tenemos unas condiciones, y es que el tamaño de las matrices debe satisfacer que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos que está definido como multiplicar, pues, de manera, digamos, no puntual, sino, digamos, acumulada, ¿sí? Los elementos. Entonces, recordamos que para multiplicar dos matrices, entonces debemos tomar la elemento a elemento de la primera fila o de la fila I y de la columna J, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir tomando de acuerdo al orden de las matrices, elemento a elemento, vamos acumulando y eso nos iría a dar el elemento de la nueva matriz. Entonces la nueva matriz, en este caso C, tendría un tamaño que corresponde a las filas de la primera matriz y a las columnas de la segunda matriz. En este caso tendríamos M por Q, ¿sí? Y obviamente ya sabemos que este producto no es conmutativo. Entonces, tener en cuenta también que no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Listo. Todos estos conceptos básicos, ¿sí? Son algo que nosotros quizás ya dominamos, pero que a veces no tenemos en cuenta, o que a veces olvidamos, o que a veces obviamos, ¿sí? Entonces, por eso pues también es importante hacer ese repaso si se considera necesario, antes de pasar como tal a los sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque pues hay diferentes maneras de representar sistemas de ecuaciones, y pues aquí estamos ya hablando de ecuaciones lineales en este caso, pero también podríamos hablar de ecuaciones no lineales, ¿sí? Y bueno, tenemos su forma estándar, en donde escribimos la ecuación completa, la lista de ecuaciones completas, tratando de mantener un orden en sus variables para más o menos identificar cuáles son las variables involucradas, cuántas ecuaciones están involucradas. Esa sería la forma estándar. Y otra de las formas que conocemos, también hablamos de la forma matricial. Entonces aquí ya empezamos a ver la importancia del uso de las matrices. Fíjense que acá tenemos una matriz de coeficientes. Corresponden en filas a cada una de las ecuaciones y en columnas a cada una de las variables. Entonces, en este caso, el 2 corresponde al coeficiente de la variable x4, corresponde todavía a la primera ecuación, pero el coeficiente de la segunda variable, y así sucesivamente, manteniendo las características de signo. Entonces, yo creo que para nosotros, pues es relativamente directo movernos entre estas dos formas de representación de sistemas de ecuaciones, y pareciera que es indistinto utilizar alguna de las dos en los contextos pues que sean convenientes. Por supuesto, también nosotros podemos representar la solución como una matriz, o en este caso como un vector, donde tenemos, por ejemplo, acá
este sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación, x1 y x2 como variables, y podemos expresar la solución en este caso como un vector columna en este tipo de sistemas, ¿sí? Y a esa solución pues podemos llegar de diferentes formas. Entonces, nosotros tal vez hayamos visto métodos como la sustitución, métodos de igualación, diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, hay ecuaciones a las que no podemos llegar a una solución, ¿sí? Entonces hay sistemas de ecuaciones inconsistentes debido a la naturaleza de las ecuaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones similar al anterior, pero con el hecho de cambiar acá una variable, ya no podemos expresar una resolución dentro del dominio real. Estas inconsistencias me generan una no solución a un sistema de ecuaciones y por lo tanto pues también digamos que es importante tener conocimiento de cómo podemos identificar este tipo de situaciones. Asimismo, así como tenemos sistemas que no tienen una solución, tenemos sistemas que tienen más de una solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema de ecuaciones en donde nosotros podemos ver claramente la dependencia lineal entre la primera y la segunda ecuación, ¿sí? Fíjense que básicamente esta segunda ecuación corresponde a una ecuación pues fácilmente de la que podemos llegar a una solución infinita, o bueno, un número de soluciones infinitas. Si nosotros resolviéramos, por ejemplo, despejando de aquí de la primera ecuación una de las dos variables, podemos llegar fácilmente a este sistema o a esta solución, en donde vemos que, por ejemplo, podemos nosotros parametrizar a x1 y para x2 hay una línea infinita de soluciones que corresponde a los diferentes valores que pueda tomar x1. Es decir, no, así como hablamos de casos donde no hay soluciones, hablamos de casos donde la solución no es una sola, sino tenemos infinitas soluciones o más de una solución. Importante también tener en cuenta, tener claro que la solución digamos que los métodos gráficos también nos permiten obtener aproximaciones, obtener soluciones. En este caso sencillo de dos ecuaciones, pues fácilmente podemos hacer el cruce en el dominio R2 porque tenemos dos variables y fácilmente podríamos identificar que la solución es x1 igual a 1 y x2 igual a 2. ¿Sí? Y nosotros también, así como podemos encontrar la solución, podemos reemplazar en este sistema de ecuaciones y comprobar que esa solución corresponde a una solución o que mantiene mejor la consistencia de las ecuaciones o del sistema de ecuaciones que se está planteando acá, ¿sí?
Seguramente también en sus cursos de álgebra pueden haber visto el uso de la regla de Cramer. Entonces, aquí en la regla de Cramer, en esta regla, pues ya estamos haciendo uso de algunos conceptos matriciales, como son los determinantes, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos este sistema de ecuaciones, que es el que hemos venido tomando como ejemplo, podemos utilizar los determinantes de diferentes matrices para establecer una solución del sistema. Entonces, la solución del sistema se corresponde a los valores de x1 y de x2 que satisfacen este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la regla de Cramer nos dice que nosotros podemos obtener los valores de esa solución a partir de los determinantes de cierta matriz. Entonces, por ejemplo, para x1 vamos a tener la relación entre dos determinantes. En el numerador vamos a construir una matriz donde reemplazamos en la primera columna, porque estamos hallando el valor de la primera variable, o sea, x1, el valor de los resultados, ¿sí? Entonces acá tenemos 3 y 5, que son los primeros valores que vamos a poner acá para hallar x1. Los otros valores vienen siendo, o la segunda columna viene correspondiéndose a la misma segunda columna de la matriz que vamos a construir acá, ¿sí? Entonces acá mantenemos el 1 que corresponde a este coeficiente y el 2 que corresponde al coeficiente de acá. Y en el denominador siempre vamos a tomar el determinante de la matriz que tenemos acá original. Entonces, si acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá continuamos con el 1, acá nuevamente 1 y acá el 2. De la misma manera podemos hacerlo para x2. Entonces fíjense que el determinante en el denominador corresponde a la misma matriz. Y en el numerador, la que intercambiamos es la columna que corresponde a x2. Pues aquí tenemos x1 con sus respectivos coeficientes, se mantienen. Y la segunda columna es la que reemplazamos en este caso por los coeficientes que corresponden a los resultados. ¿Sí? Acá tenemos 3 y 5, los son los que reemplazamos. Y de acá, pues, podemos establecer, en este caso, la solución, tanto para x1 como para x2. Acá, pues, es fácil interpretarlo, es fácil analizarlo, porque tenemos un sistema de ecuaciones pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso hablamos de un sistema de ecuaciones de 2 por 2, por lo tanto las matrices son cuadradas, pero de orden 2. Y el determinante lo podemos hallar fácilmente multiplicando los valores en cada diagonal, ¿sí? Entonces en este caso 3 por 2, 6, y restándolos. 3 por 2, 6, menos 5 por 1, 5. Entonces aquí tendríamos 1, acá correspondería a 2 por 1, 2, y 1 por 1, 1. Entonces tendríamos 1 sobre 1, que corresponde a la ecuación o a la solución que ya conocíamos. Lo mismo nos va a pasar acá con x2, donde tenemos 5, 1 por 5, menos 1 por 3, o sea, 5 menos 3, 2. Y este determinante ya sabemos que corresponde al valor de 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 sobre 1, que corresponde a 2, y es la solución que ya hemos visto con este ejemplo. La regla de Cramer, sin embargo, no es práctica en sistemas grandes. Entonces, puede que para nosotros, para resolver un sistema de ecuaciones sencillo, más pequeño, incluso hasta de 3×3, pueda significarnos una herramienta fácil y pues una herramienta inmediata para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Sin embargo, cuando en la medida en la que nosotros aumentamos el número de variables y por lo tanto tenemos que aumentar el número de ecuaciones, este número de operaciones o de multiplicaciones necesarias,
se incrementen. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en este sistema de 2 por 2, ¿cuántas multiplicaciones necesitamos para resolver el sistema? Entonces, para resolver, tenemos tres matrices, la matriz numerador de x1, la matriz numerador de x2 y la matriz del denominador. Y para cada matriz, nosotros tenemos que hacer dos multiplicaciones, uno por diagonal, para hallar el determinante. Entonces estaríamos utilizando 6 multiplicaciones para hacer la resolución del sistema. Esto pues corresponde acá a esta expresión, donde tenemos que para resolver sistemas de n por n, requerimos n más 1 por n menos 1 por n factorial multiplicaciones. Nosotros tenemos un sistema de 2 por 2, tenemos entonces 3 por 1 por 2 factorial, que corresponde a 2, y finalmente eso nos da 3 por 2, 6 multiplicaciones. 6 multiplicaciones, pues resulta un número bajo, fácil de implementar, pero si nosotros queremos resolver sistemas más grandes, y fíjense que un sistema de 30 por 30 no necesariamente es tan grande. Es un sistema que perfectamente nos podemos encontrar en muchos contextos. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones de esta forma, necesitaríamos 2.38 por 10 a la 35 multiplicaciones. ¿Sí? Es un número enorme de multiplicaciones. Sin embargo, si nosotros tenemos formas alternativas de hallar el determinante de una matriz, formas alternativas y que sean eficientes desde el punto de vista computacional, la regla de Cramer sigue siendo válida. Mientras tanto, es necesario buscar otro tipo de alternativas. Entonces, ¿qué alternativa nos quedaría? Por ejemplo, una que seguramente ustedes ya conocen, que es la eliminación gaussiana. Entonces, con el método de la eliminación gaussiana, nosotros buscamos transformar un sistema de ecuaciones o unas matrices que corresponden o que representan al sistema de ecuaciones a una forma particular. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones en general con una matriz que vamos a denominar A, con sus coeficientes A sub I, J, multiplicada por las variables ordenadas en un vector columna, y nos van a dar pues como resultado un vector columna también, que vamos a denominar B, y con sus respectivos valores, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. La idea de la eliminación gaussiana es llevar esa matriz A una forma triangular. Entonces fíjense que acá tenemos esta forma triangular, entonces podemos llamarla A triangular, donde hay elementos que no cambian, hay elementos que tenemos que volver cero y hay elementos que sí cambian. Nosotros mantenemos acá nuestra estructura multiplicándola por las variables, y los resultados pues también tienen que ajustarse para mantener la consistencia de las ecuaciones. ¿Cómo hacemos esta transformación? Entonces es necesario aplicar dos pasos sencillos. El primero, que es el que prácticamente le da el nombre al método, es la eliminación. Entonces nosotros vamos a eliminar una a una algunas variables de algunas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros reducir el sistema a la forma de una forma triangular superior, que es lo que buscamos en este caso, a través de una serie de operaciones elementales. Entonces ya veremos cuáles son estas ecuaciones elementales. Y una vez nosotros tengamos este sistema de ecuaciones expresado como una matriz triangular, ¿sí? Multiplicada por un conjunto de variables e igual a un número, a un resultado, a un vector de resultados, podemos aplicar el segundo paso, que corresponde a la sustitución. Y en este caso, pues, como empezamos
hacia adelante, a volver la matriz triangular de esta forma, ahora empezamos hacia atrás a despejar una por una de las variables. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, ¿cuáles son esas operaciones elementales? Son sumar un múltiplo de una fila a otra o multiplicar una fila por una constante diferente de cero. ¿Sí? Esto básicamente es un escalamiento y esta es una operación que podemos hacer sin alterar el determinante. Vamos a ver un ejemplo como para recordar un poco cómo aplicamos ese método. Entonces aquí tenemos ya una ecuación, un sistema de ecuaciones pues no tan grande, pero sí más grande que el de 2×2. En este caso pues hablamos de un sistema de 4×4, en donde pues ya se vuelve un poco tedioso calcular los determinantes. Si lo hacemos por eliminación gaussiana, entonces lo que buscamos es eliminar la variable x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4 como primer paso. Eso en la matriz corresponde a volver cero los elementos A21, A31 y A41, estos tres que están acá. Para volverlos cero, entonces lo que hacemos es operar entre filas, ¿sí? Entonces, esta fila de acá, como no la vamos a modificar, la vamos a denominar la ecuación de pivote. Esa ecuación es la que vamos a utilizar para eliminar x1 de estas otras tres ecuaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para la segunda ecuación cómo quedaría. Nosotros tenemos que eliminar este 12. Entonces, como le vamos a sumar un múltiplo de la primera fila, lo que hacemos es, bueno, pues démosle un peso que corresponda al doble para tener la misma magnitud, 12, y lo restamos, ¿sí? Entonces vamos a tener la fila 2, que ahora va a convertirse en la fila 2 que tenemos aquí arriba, menos 2 veces la fila 1. ¿Sí? Fácil. Entonces nosotros tomamos 12 menos 2 por 6, 12. Entonces 12 menos 12 nos corresponde aquí a 0. Seguimos con esta segunda parte. Vamos a tener menos 8 menos 2 por menos 2. Entonces 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Menos menos me va a dar menos 8 más 4. Y vamos a tener acá menos 4. ¿Sí? Lo mismo acá, si le aplico a 2 por 2, voy a tener 4. 6 menos 4, 2. Y 10 menos 2 por 4, o sea, 10 menos 8, nos va a dar también 2. Esta operación también la aplicamos a los resultados. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener 26 menos 2 por 16, o sea, 26 menos 32. Y acá vamos a obtener entonces menos 6. Pasos similares aplicamos en las ecuaciones 3 y 4. ¿Sí? Entonces, si acá teníamos 3, lo que vamos a hacer es restarle 0.5 veces, o sea, un medio de la fila 1 para eliminar este 3. ¿Sí? Vamos a quedarnos acá con un 0. Obviamente los otros coeficientes van a modificarse, van a cambiar, lo mismo que el resultado. Y lo mismo hacemos con la ecuación 4. Acá tenemos 6 y menos 6. Entonces fíjense que es fácil decir, solamente la sumo, elemento a elemento, y voy obteniendo los nuevos coeficientes. Acá, con este primer paso, me voy acercando a mi objetivo, que es obtener una matriz triangular. En este caso, triangular superior. Sin embargo, todavía hay unos elementos que debo eliminar. Entonces me quedan todavía 3 elementos acá por eliminar. Necesitaría eliminar x2 de las ecuaciones 3 y 4 y x3 de la última ecuación, de la ecuación 4. Pues, precisamente esos son los siguientes pasos. El paso 2 corresponde a eliminar de las ecuaciones
3 y 4, la variable x2. Para eso ahora nosotros vamos a utilizar como pivote la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces utilizamos la segunda ecuación porque esta ya no tiene acá una constante en x1. Vamos a estar multiplicando 0 por x1, por lo tanto no nos va a afectar lo que ya hicimos. Sin embargo, sí podemos utilizarla siempre y cuando este constante sea diferente de 0 para eliminar los otros dos coeficientes que necesitamos. En este caso, de la fila 3, vamos a volver la fila 3 menos 3 veces la fila 2. ¿Sí? Entonces, teníamos acá, necesitamos quitar este menos 12, y entonces para eso tenemos un menos 4. Necesitamos un menos 3 por menos 4 que me dé más 12 para poder eliminar ese 12. Y los otros coeficientes se van ajustando. Vamos a tener menos 2 menos 5 y el resultado menos 9. Y lo mismo con la fila 4, donde tenemos acá también eliminado este coeficiente y alterado los siguientes. Y el paso final de la eliminación corresponde entonces a la última ecuación, de donde eliminamos x3. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta de acá para eliminar x3? Vamos a restarle la ecuación 3 a la ecuación 4, pero multiplicada por 2. ¿Sí? Es esta operación que tenemos acá expresada. Y eliminamos este 4 de acá, nos va a quedar un 0. Y los demás coeficientes también se modifican. Entonces este menos 13 pasó a ser un menos 3. Y el resultado menos 21 también pasó a ser un menos 3. Fíjense ahora cómo nos queda la ecuación, o cómo nos queda el sistema de ecuaciones, mejor, expresado con una matriz triangular, pero con la misma estructura. Una matriz A por X igual a un vector B. Eso fue lo que hicimos entonces con la eliminación. Transformamos este sistema de ecuaciones, bueno, esta forma de expresar un sistema de ecuaciones en una forma diferente que corresponde a una matriz triangular. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Entonces nos falta resolver cada uno de los valores de las diferentes variables. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces para eso viene la segunda parte del método, que es la parte de la sustitución. Ahora, con esta nueva representación, para nosotros es fácil expresar las nuevas ecuaciones, partiendo ahora desde la última hacia atrás. Entonces empezamos a resolver a x4, luego resolvemos x3 con ese valor de x4 que obtenemos, también resolvemos x2 con los valores de x4 y x3, para finalmente llegar a x1 con todos los valores que obtuvimos. Entonces, esta primera ecuación, o esta cuarta ecuación mejor, quedó como 3 veces x4, perdón, menos 3 por x4 igual a menos 3. De allí fácilmente podemos despejar a x4 como 1. En la tercera ecuación ahora vamos a tener 2 veces x3 menos 5 por x4 igual a menos 9. Conocemos ya x4. De allí podemos despejar fácilmente x3, que corresponde a menos 9, menos 5 por x4, entonces me da menos 5, pasándolo al otro lado, me va a quedar más 5, y normalizo o divido por el coeficiente de x3. Eso me da un resultado de menos 2. Lo mismo voy a hacer con x2, que ya depende ahora de x2, entonces tenemos menos 4x2 más 2x3 más 2x4 igual a menos 6, pero ya conocemos a x3 y a x4, entonces podemos despejar fácilmente x2, y con x2, x3 y x4 es fácil para nosotros también resolver, hacer un despeje a partir de la primera ecuación que ya contiene todas las variables.
contiene a x1, 6 por x1, contiene a x2, menos 2 por x2, contiene a x3, 2 por x3, y contiene a x4, 4 por x4, igual a 16. De allí, fíjense que es donde nosotros tomamos el despeje de las ecuaciones. 16 el resultado de la ecuación. 2 por 1, que corresponde a este menos 2 por x2. Menos 2 por menos 2, entonces corresponde a este más 2 por x3. Y acá tenemos menos 4 por 1, que corresponde al más x4. Y lo mismo acá, el coeficiente de x1, dividiendo para obtener finalmente la solución. En x1 igual a 3, x2 igual a 1, x3 igual a menos 2 y x4 igual a 1. Vemos que en general nosotros podemos expresar esos pasos o esas operaciones de eliminación de esta forma. Tal vez es para nosotros un poco más sencillo hacerlo casi que de forma intuitiva, pero obviamente tenemos que reconocer esta forma simbólica de representar unos pasos de eliminación. Y esas son: los coeficientes A pasan a ser el coeficiente A que teníamos menos un factor. Ese factor corresponde a la iésima fila, pero la columna relacionada con la variable. Entonces, si tenemos x1, va a ser a sub i1 dividido sobre a sub 1, 1 y multiplicado entonces por a sub 1 j. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de acuerdo a cada elemento. Fíjense acá que tenemos es algo similar a lo que veíamos con las soluciones o con los métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones. Tenemos que una variable se actualiza a su valor anterior más o menos un factor multiplicando por algo. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la misma estructura que nosotros tenemos. Vamos actualizando paso por paso, elemento por elemento, de acuerdo con unos valores que vamos expresando, que podemos expresar acá de forma simbólica. Acá pues estaría la forma general, en donde tenemos para eliminar x sub k de cada elemento i sub j de a, y que corresponde a un elemento b sub i. ¿Sí? Este paso lo hacemos hasta que hasta que xn-1 sea eliminado. Entonces nosotros, cuando teníamos acá nuestra ecuación o nuestro sistema de ecuaciones con x1, x2, x3 y x4, eliminamos a quiénes? A x1, a x2 y a x3. A x4 nunca lo eliminamos de ninguna ecuación. Nos quedó como el punto de partida para los pasos de sustitución. Obviamente los pasos de sustitución también tienen su forma simbólica de expresarse en términos, esto sí hay que tenerlo en cuenta, esto ya es en términos de la ecuación o de la matriz mejor triangular que representa nuestro sistema de ecuaciones. Pero para nosotros es más fácil de pronto verlo de forma intuitiva, como que nos estamos devolviendo de este sistema de ecuaciones. Aquí despejamos x4, que está solita, luego x3, que depende de x4, luego x2, que depende de x3 y x4, y luego x1, que depende de las últimas tres que hallamos. Vamos a ver otro ejemplo, digamos que un poco ya con una representación diferente. Es, digamos, la misma idea, pero aquí ya no tenemos la matriz, sino que tenemos las ecuaciones, para ver de pronto un poco más, o mejor, para verlo con otro enfoque.
Tenemos este sistema de ecuaciones donde tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, x1, x2 y x3. Y para resolverlo mediante la eliminación gaussiana, entonces empezamos a aplicar los pasos de eliminación. El primer paso corresponde a eliminar x1. ¿De dónde? De las ecuaciones 2 y 3. Para eso, dejamos nuestra primera ecuación quieta, que es la que denominamos el primer pivote, y actualizamos, fíjense que es lo que les decía, un paso de actualización de la ecuación 2 y de la ecuación 3. Entonces, esta es nuestra ecuación 2 original, y a esa le vamos a restar 2 veces la ecuación 1. ¿De dónde sale ese 2 veces? Entonces, de dividir este coeficiente de acá entre este coeficiente de acá. Lo mismo pasa con la ecuación 3. Dividimos este coeficiente, que en este caso es 3, entre el coeficiente de acá, que es 1. 2 sobre 1, 3 sobre 1. Entonces, ecuación 2 menos 2 veces la ecuación 1, ecuación 3 menos 3 veces la ecuación 1. Y aquí corresponde entonces a 2 menos 2x1, 2x1 menos 2x1, por eso ya no aparece, es lo que buscamos, eliminar x1. 3x2 menos 2 por 2x2, o sea, 3x2 menos 4x2, nos corresponde a menos x2, menos 1 por x2, y 2x3 menos 6x3, 3 por 2, me da menos 4x3. Acá lo mismo, 10 menos 8 por 2, entonces 10 menos 16, me va a dar menos 6. Y aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación, donde aquí tenemos eliminado el término de x1. Para la tercera ecuación, entonces seguimos unos pasos similares, donde ahora ya tenemos 3x1 menos 3x1, me da 0 en x1, x2 menos 2 por 3, x2, o sea, menos 6x2, x2 menos 6x2 me da menos 5x2, y nos queda esta última parte que es 2x3 menos 9x3. Aquí creo que tendría que ser un menos 7. Vamos a revisarlo. Recordemos acá, estamos con 3x1 menos 3x1 me da 0 en x1. x2 menos 3 por 2, o sea, menos 6x2 me da menos 5. 2 menos 3 por 3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener efectivamente menos 7x3 y acá tendríamos 7 menos 24, que nos da menos 17 en la parte del resultado. ¿Listo? Con eso entonces continuamos a nuestro segundo paso. Fíjense que acá sí está bien ya la operación, donde tenemos la ecuación 1, que nunca va a cambiar. La ecuación 2 ahora es nuestro nuevo pivote, entonces no va a cambiar porque vamos a eliminar x2 de la ecuación 3. ¿Listo? Para eso, ¿qué necesitamos? Ecuación 3 va a ser igual a la actual ecuación 3 menos, ¿cómo calculamos el factor? Entonces, estamos en la ecuación 3, el coeficiente de x2, que es la que vamos a eliminar, menos 5, dividido en el coeficiente en x2 de nuestra ecuación pivote, o sea, en este caso menos 1. Eso corresponde a ecuación 3 menos 5 veces la ecuación 2. Tenemos
menos 5x2 menos 5 por menos x2, o sea, vamos a tener menos 5x2 más 5x2 me corresponde a 0x2. Profe, disculpe. ¿Sí? Es que creo que alguien en la sala de espera, me parece. O no sé si ya le dio ingreso. No, yo no les había dado ingreso. Es que Listo, profe, muchas gracias. ahorita me estorba un poquito acá y no puedo estar muy pendiente. Pero ya, listo. Entonces, continuaríamos aquí con la actualización. Entonces, la última ecuación nos quedaría menos 7x3 más 20x3, pues acá aparece 13x3, y lo mismo acá, menos 17, ¿sí? Menos 5 por menos 6, entonces va a ser más 30, que aparece acá, el 13 también, en esta parte de los resultados. Y de allí, pues entonces es fácil pasar a la sustitución. Tenemos 13x3 es igual a 13. Entonces, x3 es igual a 13 sobre 13, que corresponde a 1. x2 lo podemos hallar a partir de la segunda ecuación. Depende del valor de x3, pero nosotros ya conocemos ese valor de x3. Entonces podemos obtener el valor de x2. Y lo mismo hacemos con x1, que va a depender de los valores de x2 y de x3. Y vamos a obtener entonces un vector de solución que corresponde a 1, 2, 1. Bien. Entonces, digamos que eso corresponde a el método de eliminación de Gauss-Jordan. En este caso, este ejemplo. De eliminación gaussiana, perdón. ¿Qué pasa entonces si nosotros estamos haciendo transformaciones a esta matriz? Entonces, siempre y cuando sean operaciones entre filas, el determinante no se modifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las operaciones que hemos venido haciendo? De la ecuación o de la fila 2 y la fila 3 igual a la misma fila menos un múltiplo por las ecuaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, estas operaciones no tienen efecto sobre el valor del determinante. ¿Qué más nos puede decir el determinante de esa matriz A? Nos puede decir cuántas soluciones puede tener ese sistema de ecuaciones. Entonces, si el determinante es diferente de 0, podemos garantizar que la solución es única. ¿Sí? Entonces, la matriz reducida, que quiere decir esta matriz diagonal, no tiene ninguna fila llena de ceros. Todas las filas tienen al menos un elemento que corresponde a un coeficiente diferente de 0. También podemos tener un determinante de esa matriz que corresponde a 0 y se debe entonces a dos posibilidades. Que no tenga ninguna solución, y es cuando encontramos ceros en esta matriz, digamos en alguna fila completamente llena de ceros, pero no hay ningún elemento que corresponda a 0 en la matriz B. Entonces sería algo así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta forma, perdón, acá, una forma diagonal, asumamos que este menos 3 es un elemento 0, pero este vector B se mantiene igual. Entonces, el determinante de esta matriz será 0, pero podemos decir que no hay solución porque vamos a tener una inconsistencia. Si esta fila está correspondiendo a puros ceros y acá estamos diciendo que tenemos un valor diferente, un valor en este caso de menos 3,
estaríamos hablando de que 0 es igual a menos 3. Por lo tanto, estaríamos hablando de una inconsistencia. Y por lo tanto, entonces, aquí definiríamos que la matriz, el determinante de esa matriz igual a 0, acompañado de que una fila de ceros no corresponde a un elemento diferente de 0 en B, nos dice que no hay ninguna solución. Sin embargo, si hay más de una fila de ceros que corresponden a elementos iguales a 0, ¿sí? Entonces, por alguna razón aquí en esta matriz obtuvimos un 0 acá, pero también un 0 acá. Acá el determinante de A también nos va a dar 0, por supuesto, pero eso nos quiere decir que hay más de una solución. Eso es lo que nos dice acá esta condición. Tenemos múltiples condiciones o ninguna condición asociadas al determinante de A igual a 0 y tenemos una única solución asociada al determinante de A diferente de 0. Acá hay unos ejemplos. Acá hay unos ejemplos, entonces, si tenemos, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, cuyo determinante es diferente de 0, fácilmente podemos calcularlo como 4 menos 6, es decir, menos 2. Eso nos dice de una vez que esta matriz o este sistema de ecuaciones tiene una única solución. Acá está precisamente resuelto. En este caso, la solución corresponde a 0 para la primera variable y 0.5 para la segunda variable. Ahora tenemos este sistema de ecuaciones. 1, 2, 2, 4. El determinante corresponde a 4 menos 4, o sea, a 0. De allí, entonces, al hacer el procedimiento de eliminación, llegamos a esta matriz 1, 2, 0, 0. Y los elementos que obtenemos acá, en la parte de los resultados, A por X igual a B, esta ecuación corresponde a 0 igual a menos 1, lo cual es imposible. Entonces, en este caso, hablamos de que no hay una solución. Sin embargo, tenemos la misma matriz A asociado a otro vector de resultados. Tenemos A por X igual a B. Llegamos entonces a la misma forma reducida. Pero fíjense que acá vamos a tener que el resultado corresponde a 0 igual a 0. Lo cual no es imposible, lo cual es totalmente consistente. De allí entonces podemos decir que hay infinitas soluciones. ¿Cómo la planteamos? Entonces parametrizamos una de las variables y despejamos en función de ese parámetro. Entonces, si x1 corresponde a alfa, de acá podemos despejar a x2 como 1 menos 0.5 veces alfa. Esta es la única condición que satisface este sistema de ecuaciones, pero para cada valor de alfa va a haber un valor, una solución diferente para x1 y para x2. Eso lo podemos implementar también en código, claro que sí. Para eso tenemos un pseudocódigo para la eliminación. Entonces vamos a tener 3 ciclos for, que pues digamos en pseudocódigo en español los denominaríamos para. Entonces acá vamos a iterar las variables. K está relacionado entonces con cada una de las variables. Tendríamos que iterar desde x1 hasta xn-1. Entonces recuerdan en el ejemplo de 4×4, nosotros eliminamos x1, x2 y x3. Para eso es este for. El siguiente for, entonces lo que me permite será iterar en la fila. Sí, que correspondería a revisar cada ecuación. Entonces, si vamos a eliminar x1,
empezamos a partir de la segunda ecuación. Si vamos a eliminar x2, empezamos a partir de la tercera ecuación. Y siempre vamos hasta la última, ¿sí? Entonces, cuando mirábamos cuántas variables vamos a eliminar, nunca eliminamos la última variable. Pero cuando miramos cuáles ecuaciones vamos a modificar, nunca modificamos la primera ecuación y de acuerdo a la variable que estemos eliminando, vamos a eliminar las ecuaciones de la siguiente en adelante. ¿Sí? Entonces, por eso este k-1 hasta n. Acá tenemos entonces el cálculo del factor, que nosotros ya vimos cómo calcular. Depende de la ecuación que vamos a eliminar y de la, perdón, de la ecuación que vamos a modificar y de la variable que vamos a eliminar. Depende de la ecuación y de la variable k. Y luego vamos a iterar por columnas en las que vamos a actualizar cada uno de los valores de ese factor. Después de cambiar, después de iterar las columnas de cada ecuación, también tenemos que iterar o tenemos que actualizar el resultado de dicha ecuación. Y con esto constituimos entonces nuestro algoritmo para plantear la eliminación gaussiana. Por supuesto, para la sustitución también tenemos un pseudocódigo que corresponde en irnos devolviendo. ¿Sí? Entonces acá vamos a despejar primero xn, o sea, la última variable. Fíjense que acá vamos a devolvernos, tenemos el for desde n-1 hasta 1 para despejar las otras n-1 variables. Y acá vamos a modificar entonces, o a utilizar la ecuación según cada una de las columnas. ¿Listo? La eliminación gaussiana, sin embargo, no es siempre la mejor alternativa, ¿no? Obviamente, como nosotros ya debemos tener en cuenta, no todos los métodos son perfectos, cada uno tiene sus propias limitaciones. En el caso de la eliminación gaussiana, hay dos casos simples donde puede presentar una falla. Entonces, primero, el pivote es 0, en este caso. ¿Cómo vamos a hacer una división por 0? Entonces aquí ya empezamos a tener algunos inconvenientes. Pero no necesariamente tiene que ser 0, sino un valor muy pequeño relacionado con los demás valores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una variable que es en orden 10 veces más pequeña que las demás, una constante, perdón. ¿Sí? Entonces en la práctica eso también correspondería a un 0 o a dividir por un número muy pequeño que nos podría generar errores como desbordamientos o errores de resta, ¿sí? Diferentes errores de los que nosotros ya pues repasamos un poco, que se pueden presentar cuando operamos cantidades muy grandes y muy pequeñas. Entonces, alguna estrategia para esto es aplicar una variante de la eliminación gaussiana que corresponde a el pivoteo parcial escalado. Entonces, explicarlo a veces es más confuso, vamos a verlo mejor a partir de un ejemplo. Y para ello tenemos entonces un sistema de ecuaciones de 4×4, ¿sí? De diferentes valores. Digamos, acá no aplicaría la dificultad que tenemos acá de dividir por 0, de dividir por un valor muy pequeño, pero sí nos sirve como ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar dos vectores. Uno que se denomina el vector de escala y el otro es el vector de índices. Entonces, ¿cómo encontramos ese vector de escala? El vector de escala corresponde a encontrar el elemento de mayor magnitud en cada fila. Entonces, fíjense,
Acá tenemos 1, menos 1, 2 y 1. El mayor elemento en magnitud es 2. De la segunda fila, el mayor elemento en magnitud, no sé por qué puse 3, debería ser 4. De hecho, si se fijan acá en la escala sí aparece el 4, entonces el que está sombreado el 3 está mal. Vamos a corregirlo acá rápidamente. Listo. Ahora sí, 4, elemento de mayor magnitud en la fila 2. 8, elemento de mayor magnitud en la fila 3. Y 5, el elemento de mayor magnitud en la fila 4. El vector de índices lo utilizamos porque nosotros vamos a empezar a intercambiar filas, pero en la práctica intercambiar las filas no es lo más adecuado. Entonces lo que se hace es intercambiar los índices en un vector de índices, para, digamos que para ahorrar o para simplificar un poco los cálculos. ¿Sí? Por eso utilizamos el vector de índices. Es mucho más fácil intercambiar elementos dentro de un solo vector intercambiar elementos o valores de una fila completa o de filas completas dentro de una matriz, ¿sí? Sobre todo cuando el tamaño del sistema de ecuaciones es muy grande. Lo demás pues viene tratando de seguir la misma estructura. Entonces nosotros seleccionamos una primera ecuación de pivote, pero ¿cómo la seleccionamos? Ya no la seleccionamos en orden, sino que la seleccionamos a partir del vector de escala y de una relación con los coeficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada uno de los elementos, ¿sí? A los primeros elementos, es decir, el que está acá, 1, 3, 5 y 4, lo vamos a dividir por el correspondiente elemento de escala. Entonces, es como dividir 1 entre 2, que es el máximo, 3 entre 4, que es el máximo de esa fila, 5 entre 8, que es el máximo de esa fila, y 4 entre 5, que es el máximo de esa fila. ¿Sí? Entonces vamos a dividir el elemento L sub I, 1. En este caso L tiene el mismo orden, entonces vamos a tener A sub 1 sobre S sub 1, A sub 2 sobre S sub 2, A sub 3 sobre S sub 3 y A sub 4 sobre S sub 4. De ese vector escogemos el elemento con mayor magnitud también. En este caso es el que corresponde a L4, al último. Por lo tanto, nuestra ecuación 4 será la primera ecuación de pivote y en el vector L vamos actualizando los índices para que quede 4 en el primer lugar y después iremos mirando en qué orden van a organizarse los demás elementos. Para el paso 1, entonces, que es eliminar X1, dijimos que nuestra ecuación pivote era la número 4. Por eso acá la tenemos sombreada. Y a partir de ella es que hacemos los cálculos de eliminación. Aquí pues no los voy a explicar porque ya más o menos sabemos cómo se hacen esos cálculos. Aquí lo importante es tener en cuenta que la ecuación pivote es la cuarta y que por lo tanto los elementos de la primera, segunda, tercera ecuación correspondientes a X1 son los que vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces con eso actualizamos nuestra matriz o nuestras matrices A y B. Para seleccionar la segunda ecuación de pivote, entonces lo que hacemos es algo similar a lo que hicimos en la primera parte. Vamos a relacionar cada uno de los primeros elementos de cada ecuación, ya eliminando este 0, el correspondiente a X1,
y vamos a verlo en el orden que corresponde a los índices. Entonces, aquí vamos a tener A sub 2 sobre S sub 2, A sub 2 0.5, S no cambia, entonces sigue siendo A sub 2 sobre S sub 2 sobre 4, 0.5 sobre 4, A sub 3, de acuerdo a este índice, sobre S sub 3, 5.5 sobre 8, y luego A sub 1, ¿sí? Porque estamos guiándonos por el vector L, A sub 1 sobre S sub 1 también. Entonces, A sub 1 es 1.5, porque estamos hablando de magnitud, y dividido en S sub 1, que es 2. Casualmente este es el valor de mayor magnitud. Corresponde a la primera ecuación. Entonces, reordenamos el vector L, el 4 que obtuvimos al principio, ahora 1, y entonces vamos a dejar 3 y 2 porque lo que hicimos fue intercambiar el 1 y el 2. ¿Sí? Esto quiere decir que nuestra segunda ecuación de pivote ahora va a ser la ecuación 1. Si teníamos esta, ahora nuestra segunda ecuación de pivote es esta. Y eliminamos estos dos coeficientes. Para el paso 3, cuando eliminamos a x3, ya solamente vamos comparando dos elementos, que son estos dos de acá, en el orden que nos va diciendo el vector L. ¿Sí? Entonces va a ir A sub 2 sobre S sub 2. A sub 2 es este. Revisemos entonces, creo que es al revés. El vector L con el que tenemos es 4, 2, 3, 1. 4 y 2 ya las utilizamos. Perdón, 4, 1, 3, 2. 4 y 1 ya los utilizamos, nos quedan 3 y 2 en ese orden. ¿Sí? Entonces acá tenemos A sub 3 sobre S sub 3, que nunca cambió, es 4, y A sub 2 sobre S sub 2. S corresponde al máximo, entonces ahora el vector L finalmente va a quedar así, 4, 1, 2, 3. Y 2, o la segunda ecuación, va a ser nuestra nueva ecuación pivote para eliminar esa variable x3. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta matriz que tiene un 0, 2 ceros, 3 ceros y ningún cero. Digamos que si nosotros quisiéramos obtener la matriz diagonal, tendríamos que subir esta columna, perdón, subir esta fila al principio y ya tendríamos la forma triangular. Sin embargo, eso es en la implementación de cálculo, pues es más tedioso y por eso lo que hicimos fue modificar este vector de subíndices. ¿Sí? Y con este vector de subíndices, entonces sabemos que x4 lo despejamos de la ecuación 3, x3 lo despejamos de la ecuación 2, x2 lo despejamos de la ecuación 1 y x1 lo despejamos de la ecuación 4. ¿Qué puede pasar? Bueno, como finalmente por diferentes aproximaciones puede que la solución no sea exacta. Para establecer si una solución es buena, vamos a encontrar el valor residual. ¿Sí? Entonces, si nuestro sistema de ecuaciones es A por X más B, ¿sí? Podemos encontrar una solución X al sistema de ecuación y se debe satisfacer que A por X menos B sea igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos este vector que definimos como R igual, o el vector residual, que es precisamente esta condición que se debe satisfacer. Sin embargo, puede que
debido a lo que yo les decía, al redondeo o a las operaciones, finalmente R no sea 0. Pero, ¿cómo podemos aceptar ese valor de solución? Entonces, como siempre, asociado a una tolerancia, a un error que nosotros podemos, digamos, tolerar, con el que podemos trabajar, ¿sí? Sí, entonces, en este caso, si el máximo elemento de ese vector residual es menor que una tolerancia, nosotros podemos decir que es una buena aproximación. Por ejemplo, la solución que acabamos de obtener. Si nosotros calculamos el vector R, vamos a tener estos valores. Fíjense que todos son menores que 1 por 10 a la menos 2. Entonces, si nuestro criterio es de tolerancia es 1 por 10 a la menos 2, podemos decir que la solución es muy buena. Si no, si por ejemplo fuera 1 por 10 a la menos 3, entonces ya existen dos términos que son mayores que esa tolerancia. Por lo cual, entonces ahí es donde empezaríamos a verificar si la precisión con la que estamos trabajando corresponde a la solución que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, digamos que en resumen, podemos definir que se utiliza el vector de índices porque no es práctico modificar el número de filas o el orden de las filas, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con problemas grandes. Entonces, si ordenamos mejor un vector, es mucho más sencillo almacenar los coeficientes y no todos los movimientos que tenemos que hacer de filas. De todas maneras, una vez obtengamos ese vector L, al final, podemos reordenar la matriz si nosotros queremos, y eso nos daría una matriz de forma triangular, que es la que nosotros vimos al principio. El vector de escala, que es el otro vector con el que trabajamos, vimos que se forma tomando el máximo en magnitud que corresponde a cada fila. Y este vector no cambia en la medida que nosotros vamos alterando o que vamos modificando los valores de la matriz. Y eso sí, siempre vamos a utilizar los valores de las matrices originales A y B para verificar los residuos. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación original que obtuvimos o que nos dio nuestro problema originalmente. Digamos que ya para terminar tendríamos el método de Gauss-Jordan, que es una alternativa a la eliminación gaussiana. En este método no vamos a reducir la matriz A a una matriz triangular, sino a una matriz identidad. Entonces, la matriz identidad, recordemos, es aquella que tiene solo elementos 1 en la diagonal principal. Y pues al reducir la matriz a una matriz identidad, ya no es necesario el procedimiento de sustitución o de sustitución hacia atrás. Digamos que acá no se modifica o no hay ninguna ventaja en términos de que seguimos teniendo los mismos problemas de dividir entre cero, de dividir entre valores pequeñas, y pues también los podemos resolver de la misma manera, a través, no tanto resolver, sino lidiar con ellos a partir de estrategias como el pivoteo parcial. Y esta pues lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? O sea, nosotros acá obtenemos fácilmente la solución de forma directa, digamos que sería como la ventaja del método,
Pero para llegar a esta solución, obviamente nosotros requerimos un esfuerzo más grande. Un ejemplo es este sistema que vamos a resolver rápidamente, donde tenemos una matriz de 3×3, es decir, un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas asociadas a un resultado cada una de ellas. Los pasos van a seguir siendo similares. Vamos a eliminar x1, pues aquí vamos a mantenerlos en orden para no enredarnos con el tema del pivoteo parcial, todo eso. En donde vamos a tener la ecuación 1, en estructura no cambia, pero sí le vamos a hacer un escalado. Entonces acá teníamos 2 menos 2, 2 igual a 0. Y la vamos a dividir entre 2 para que aquí el primer elemento me quede igual a 1. Los otros elementos me quedan entonces como menos 1, 1, y el 0 no se modifica. Para actualizar la ecuación 2, entonces tomamos esta última ecuación 1 y la comparamos con la ecuación 2 que tenemos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera tomamos este coeficiente, 4 sobre el nuevo coeficiente de acá, 1. Y allí vamos a obtener que la ecuación 2 será la ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. En este caso tendríamos 4 menos 4 igual a 0. 2 menos por, bueno, tendríamos 2 menos 4 por menos 1, o sea, 2 más 4, quedaría 6. Menos 1, menos 4 por 1, o sea, menos 4. Menos 1, menos 4, menos 5. Y acá, fíjense que tenemos 7 menos 4, pero 4 por 0, entonces 7 menos 0 me sigue manteniendo el 7. Lo mismo acá con la ecuación 3, donde tenemos ecuación 3 debe ser ecuación 3 menos 2 veces la ecuación 1. Y acá vamos a obtener nuestra primera representación. Entonces, creo que aquí hay un error. Bueno, vamos obteniendo nuestras primeras representaciones de la manera que corresponde. ¿Sí? No, bueno, acá es creo que coincidencia que dan los dos elementos en 0. Eso tiene que ver porque estos dos elementos mantienen la misma estructura. Entonces, finalmente tenemos que la ecuación 3, tenemos 2 menos 2 por la ecuación 1. Entonces, 2 menos 2. Acá ahora tenemos menos 2 por menos 1, o sea, menos 2 más 2, y vuelve a dar 0. Y así, pues, podremos seguir con el cálculo. De todas maneras, aunque aquí ya tenemos una matriz triangular, nosotros buscamos una matriz identidad. Entonces, el siguiente paso corresponde a eliminar x2, pero ya no la eliminamos solo de la ecuación 3, donde de hecho ya no está, sino que la eliminamos de la ecuación 1 también. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo primero que hacemos es normalizar la segunda ecuación, que es nuestra ecuación pivote. Entonces, como el término de acá es igual a 6, vamos a dividir la ecuación completa por 6 para que nos quede acá 1. Acá pues va a quedar menos 5 sextos. Y acá va a quedar 7 sextos. La ecuación 1 tenemos que modificarla para eliminar este término que corresponde a x sub 2. ¿Sí? Entonces, esto nos corresponde a decir que la ecuación 1 va a ser igual a la ecuación 1 más la ecuación 2, básicamente. Vamos a tener menos 1 más 1 igual a 0. ¿Sí? 1 menos 0.83, entonces vamos a tener un sexto o 1.6 o 0.16. Y acá, pues entonces 0 más 1.16, que se mantiene aquí entonces el mismo valor. Y fíjense que con la ecuación 3, si le aplicamos la forma, vamos a tener que ecuación 3 va a ser la ecuación 3 menos 0 veces la ecuación 2. O sea, finalmente no se modifica. Y de esta forma ya tenemos
En la primera columna, un elemento igual a 1 y los demás iguales a 0. En la segunda columna, un elemento igual a 1 y los demás iguales a 0. Y nos falta obtener esa misma estructura para la ecuación 3 o para la columna 3. Para eso, nos falta el último paso que corresponde a eliminar x3 de las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre tenemos que eliminarla de todas las ecuaciones menos de la ecuación que corresponde al mismo subíndice. Acá normalizamos para que nos quede el pivote igual a 1 y hacemos las operaciones correspondientes sobre la ecuación 3, sobre las ecuaciones 1 y 2 a partir de la ecuación 3 para llegar aquí a la matriz de identidad. Por supuesto, esto se ve reflejado en los resultados que cambian, pero al terminar todos estos pasos, nosotros podemos hablar de que nuestro sistema original se transformó a este sistema que corresponde a una matriz de identidad por x1, x2 y x3 igual a un vector de resultados que directamente podemos asociar con la solución debido a la forma de esta matriz de identidad. De esta forma, el vector de resultados se convierte finalmente en la solución de nuestro sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan. Digamos que aquí está la diferencia en la forma en la que queda la matriz que acompaña a nuestras variables cuando estamos comparando el método de Gauss con el método de Gauss-Jordan. Bien, seguramente ustedes ya hayan visto todo esto en álgebra, puede ser un poco tedioso verlo de nuevo, digamos que así sin poder revisarlo a mano, sino simplemente observándolo, sobre todo porque muchas de esas cosas seguramente ustedes ya las recuerdan, pero es importante afianzar esta parte para poder entender algunos conceptos más adelante de otros métodos en los que podemos resolver sistemas de ecuaciones. Para eso vamos a ver en las siguientes clases otras alternativas como descomponer las matrices que corresponden a un sistema de ecuaciones en unas, digamos, bases o en unas estructuras estándar que nos permiten darle solución a diferentes tipos de problemas, pero digamos que sí es importante tener en cuenta este tipo de estrategias primarias o básicas para la resolución de ecuaciones. Fíjense que, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver que no siempre utilizar determinantes, por ejemplo, con la regla de Kramer, no siempre es el método más preciso o más preciso no, digamos el método más adecuado, porque a veces, digamos que lo simple se puede complicar en la medida en la que nosotros implementamos una dimensión más grande. ¿Sí? Entonces, normalmente este tipo de ecuaciones los resolvemos de esta manera, con métodos de eliminación. Bien, con eso pues terminaríamos la sesión de hoy. Bastante pues teórica, bastante de repaso, un poquito pesada, para ya continuar con el curso, con las otras estrategias y con elementos más prácticos dentro de las próximas clases. Bien, muchachos, no sé si haya preguntas. Yo traté de pasar esto un poco rápido porque la idea es simplemente que sea repaso, pero pues si ustedes todavía tienen algunas dudas con respecto al tema, las pueden hacer, ya sea durante la clase o a través de las consultas. Listo, muchachos.
Si no hay preguntas, entonces hasta aquí terminaríamos por el día de hoy. Y nos veríamos entonces en la próxima clase el día jueves. Bien. Bueno, muchachos, entonces, Listo, profe, gracias. vale. Vale, hasta luego entonces.